Hoy se viene una videoreseña muy especial. Muy especial y un comicazo. Vamos a verlo. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bueno, decía que tenemos una reseña y un cómic muy especial, que es Von Braun, la cara oculta de la luna, de Nacho Golfe y de Dani Peña. ¿Por qué es muy especial? Bueno, pues por dos motivos principalmente. El primero, sin orden, ¿eh? Uno u otro delante, da igual. El primero es que, bueno, pues es la primera vez que Yermo Ediciones produce un cómic nacional. Es decir, en lugar de hacer lo que siempre hace, que es ir al mercado franco-belga, comprar una licencia, traerla, digamos, traer a España el cómic, trabajando la edición, la traducción, etcétera, etcétera, y publicándolo, pues esta vez directamente, mediante autores españoles, pues digamos que ha producido o ha permitido que este cómic salga a la luz. Es la primera vez que ocurre en esta editorial. Muy pocas editoriales lo hacen y bueno, pues es algo que si queremos que crezca el cómic en España y este mercado, pues tiene que pasar. Tiene que pasar cada vez más. Son muy pocos los autores españoles que pueden vivir del cómic. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Así que, bueno, pues ese es el primer motivo. El segundo, bueno, pues que este señor guionista, Nacho Golfe, pues es amiguete mío. Entonces, pues cuando ocurre que un amigo publica una obra o hace un trabajo importante, ¿no? Que es esto de publicar un cómic, pues digamos que te hace especial ilusión hacerte con el cómic, leerlo, saber más sobre él, enterarte de cómo es la intrahistoria, ¿no? De la creación, de la publicación. Y bueno, pues tenía muchas ganas de leer este Von Braun, la cara oculta de la luna. Además que lo tengo, como ya enseñé en el vídeo de la mandanga de las compras, lo tengo dedicado por ambos, todo un detallazo. Así que bueno, es verdad que aunque hace mucha ilusión reseñar un cómic de un amigo, pues no es fácil porque siempre se te viene a la cabeza el, joder, ¿y si no me gusta? ¿Y si le encuentro muchas pegas? ¿Y si no es para mí? ¿Qué hacer, no? ¿Hago vídeo, no hago vídeo? ¿Se lo dices? ¿Intentas suavizarlo o no? Eh, Tienes que buscar también un equilibrio, ¿no? Entre no tirar más flores de las que tocan, de las que merece la obra, ¿no? Digamos, no exagerar tu sentimiento hacia esta obra, también intentar ser objetivo y en algún momento de analizar, pues olvidarte un poco también de que puedas conocer a las personas, pero bueno, siendo críticos desde lo constructivo y siendo objetivos, ¿vale? Como el cómic es un comicazo, pues no he tenido ningún problema. Esto es así de fácil. Es un comicazo y lo vamos a ver ahora. Así que lo primero, enhorabuena a ambos, a Nacho y a Dani Peña. Enhorabuena porque es su primer cómic y agüita, ¿eh? Agüita. O sea, si esto es el primer cómic, yo no me quiero imaginar el décimo. Bueno, vamos con la obra. ¿Qué es esto de Von Braun, la cara oculta de la luna? Recordamos que, como decía, Yermo Ediciones. Esto de Von Braun, pues bueno, Von Braun es un personaje histórico súper conocido. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es un cómic de corte histórico, de género histórico. Von Braun, o Werner, si no recuerdo mal el nombre era Werner Von Braun, pues es un alemán que nació, vivió y murió en el siglo XX, que ya desde niño se interesa por eso del espacio, ¿no? Eso de las galaxias y bueno, poder viajar al espacio y sobre todo viajar a la luna, algo que le fascinaba.
Y voy a contar algo que es de conocimiento general, que no es ningún spoiler. Von Braun es la persona que inventó el cohete que permitió que el hombre fuera a la luna. Que Neil Armstrong y los demás, que parece que no existen porque nunca nos aprendimos su nombre, pero eran ahí, eran 4, pues consiguieron con el Apolo 11 llegar, alunizar, digamos, ¿no? Visitar la luna y volver, que es lo más importante. Bueno, pues esto ya os digo que es de conocimiento público general, no es ningún spoiler. Es un hito en la historia y en la historia del ser humano y sobre todo de Estados Unidos, que fue quien pagó todo aquello. Y bueno, pues este Von Braun es la persona que con su conocimiento y con su experiencia, pues y con su, vamos, con su arte, porque era un genio, pues consiguió todo esto. Pero ¿qué pasa? Que desde que decía que es niño y se empieza a interesar por estos temas hasta que en 1969 consigue ese hito, pues ocurren muchas cosas. Este hombre tiene una vida súper cultivada en situaciones lo más pintorescas, unas mejores, otras peores, y todo eso es lo que nos han querido contar los autores en La cara oculta de la luna. Hay un montón de anécdotas, ¿vale? A partir de aquí ya no voy a soltar spoilers porque la historia perdería un poco la gracia si conoces todos los detalles, obviamente, ¿vale? Simplemente tienes que saber ese inicio, ese fin, y el resto os lo va a rellenar el cómic. Sí que hay algunos aspectos que hay que mencionar, porque este hombre se cría en la Alemania prenazi, ¿vale? Se cría en la Alemania prenazi y digamos que ya cuando es adulto, pues a la vez está ocurriendo la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que conlleva viviendo en Alemania, así que os podéis imaginar un poco por dónde podrían ir los tiros, ¿vale? Por dónde podrían ir. Pero bueno, la guerra se va a acabar, este hombre va a seguir con su vida de ciudadano y va a seguir con sus investigaciones y sus experimentos, ¿vale? Pero bueno, para que os hagáis una idea y os situéis un poco en la época. Vamos con el guión. El guión del señor Nacho Golfe. Bueno, es una historia con muchísima información. No hablo de la historia del cómic, sino de la historia de este personaje. Muchísima información, muchísimas anécdotas que Nacho ha comentado en varios directos de compañeros. Uy, que le doy una patada a esto. De compañeros de canales. Y realmente, pues... si hubiera podido ser, podrían haber hecho 300 o 400 páginas. Hay muchísima información y podría haber sido un cómic muy extenso. Obviamente, todo tiene límites. Y entonces han tenido que buscar un equilibrio entre cuánto contar y con qué fluidez, ¿no? Algo muy importante que a veces nos ocurre en los cómics, que los autores quieren que esté toda la información y luego pues es complicado pues, porque eso hay que darle dinamismo, hay que enlazarlo. No es fácil, no es fácil. Y bueno, pues creo que este cómic tiene, a nivel guionístico, un equilibrio muy bueno, muy bueno. ¿Por qué? Porque tiene un montón de ritmo, tiene un ritmazo que te hace que necesites leer más y más. Pasar página, y la necesidad de conocer cómo termina esta subtrama, cómo empieza la siguiente, qué hay hasta llegar a inventar ese cohete, ¿no? Espacial. Y todo eso está aquí. ¿Qué pasa? Que si cuentas absolutamente todo, lo primero necesitas, como decía, un tomo más gordo y no tendría la historia saltos temporales, que los tiene. Este cómic tiene algún salto temporal, ¿vale? Pero como decía, pues están muy bien llevados. No te sientes... como lector no te sientes movido de un lado a otro constantemente. Ahora está aquí, ahora está acá. ¿Qué ha pasado entre medias? No, está muy logrado. Está muy logrado. Dentro de que tiene saltos temporales, está todo muy bien unido, mucha conexión. Y no te rompe, digamos, la lectura. Tiene un hilo conductor constante que te lleva por todos esos pasajes y todas esas décadas. A veces leyendo cómic histórico sí que... Bueno, y no histórico. Sí que me he encontrado que excesivos saltos te sacan un poco o te dejan de enganchar, ¿no? Te dejan de enganchar de la historia. Pero no ocurre aquí, ¿vale? No ocurre aquí.
Si no hubiera habido ningún salto, pues como decía, sería larguísimo y esto a lo mejor se hubiera publicado en varios tomos o un tomo muy gordo. Por ejemplo, si se hubiera publicado como en mercado francés, franco-belga, por otros autores, pues seguramente sería una serie de varios tomos, como hemos visto, por ejemplo, en la de 14-18, que es de la Primera Guerra Mundial. Pues sería publicado así porque hay mucha información. Pero eso no está al alcance de casi nadie, y menos en España. Así que para una única bala, un único tomo, está genial. Está genial cómo agrega toda esa información, la reparte y la distribuye. Está muy bien, de verdad. A nivel guión, nada que objetar. Nada que objetar. Además, vamos a ver también que hay ciertos pasajes de la historia que son duros. Son duros porque tocan temas relacionados con la Segunda Guerra Mundial, tipo Holocausto, que nos van a mostrar la verdadera cara de este personaje y que no tenía mucho escrúpulo con tal de conseguir su objetivo, ¿vale? Esa parte relacionada con la represión a los judíos, pues nos va a dar el toque de dureza pues que le da mucha madurez a la obra y a la historia. De verdad, merece mucho la pena, sin ser un cómic que trate principalmente sobre el Holocausto, que lo hemos visto en muchos cómics, ¿no? Hay muchos cómics centrados en eso, pero este no, pero es verdad que si es algo que ocurrió en la vida del personaje, pues ¿qué tiene que ocurrir? Bueno, llegando hacia el final, obviamente el hombre va a llegar a la luna y luego ya, pues poco después cierra la historia. Pero sí que es cierto que tiene un final realmente espectacular, muy bien hilado con todo lo anterior. Vamos a ver de nuevo la aparición de personajes que han ido apareciendo durante la obra y a ver cómo lo explico. Todo se cierra, ¿no? Digamos que todo se cierra de una manera magistral. Y pues que de alguna manera hay un poco de opinión sobre, no explícita, pero sí en las viñetas, de opinión sobre Von Braun, sobre lo que fue su persona y si vale o no vale esto de que el fin justifica los medios, ¿no? Así que a un cómic que empieza fenomenal, durante la mitad está fenomenal y termina fenomenal, pues ¿qué puede salir? Cómic fenomenal. Bueno, vamos un poquito con el dibujo, ¿vale? Os voy a enseñar alguna página. El dibujo de Dani Peña y color de Dani Peña. A ver, creo que se verá bien. Si no, se ven los reflejos. Bueno, como veis, es un cómic, es un dibujo estilo cartoon, ¿vale? Daniel Peña, pues, ha trabajado anteriormente en ilustración y, bueno, pues en otros trabajos más relacionados con cómic infantil o con animación, ¿no? Con este aspecto, digamos, un poco cartoon. Que yo creo que es un sentimiento general cuando muchos nos enteramos de esto y vimos el dibujo, pues da que pensar de encajará bien con la obra, porque tenemos un tema muy serio, a veces duro, y bueno, pues eso, la duda de si encaja este estilo con esta obra. Y es cierto que yo durante las primeras páginas sí que tardé un poco en ubicarme, tardé en encajar la historia con el dibujo, sobre todo por las expresiones, los gestos de los personajes, que son muy de la animación, ¿no? Muy, muy expresivos. Pues con el paso de las páginas, la verdad es que te olvidas de este tema y te das cuenta, bueno, me di cuenta desde el principio que es un muy buen dibujo, pero te das cuenta que ¿por qué no? Que esto casa perfectamente, que lo importante es que el dibujo ya no esté para lucirse, sino que contribuya a narrar, a contar la historia. Eso es lo más importante, ¿vale? Y aún así, ojo que se luce, ¿eh? Que tenemos páginas y tenemos viñetas que son, de verdad, un espectáculo. Aquí tenemos unas cuantas con pruebas de cohetes. Aquí vemos, por ejemplo, lo que os decía en esta viñeta. La capacidad de Dani de mostrar las expresiones de los personajes. Chapó, ¿eh? Chapó.
Tenemos por aquí lo que os comentaba, pues un poco tema de los judíos y del holocausto, esos campos de concentración, de trabajo, de exterminio, pues eso, todo esto está en la obra. Y os voy a enseñar también algo relacionado con el tema espacial, ¿vale? Pero no mucho más porque no quiero cagarla y que os comáis algún spoiler. Como veis, un dibujazo, tanto cuando aparece Von Braun como niño, que lo tengo por aquí por ejemplo, como ya cuando es adulto, con las bombas, con los misiles. Un dibujazo, un dibujazo. Sorprende que sea el primer cómic que dibuja Dani Peña porque tiene un nivelazo. Hay que seguir a este dibujante porque promete o ya no es promesa, sino que es una realidad. En serio, se nota mucho cuando guionista y dibujante conectan. Conectan y consiguen esa simbiosis que permite sacar una obra que podría parecer que es de autoría única, ¿no? De autor completo. Bueno, vamos a comentar brevemente la edición de Yermo Ediciones. No tiene un tamaño franco-belga, de álbum europeo, ¿vale? Para que lo comparéis como siempre con mi cabeza. Es un poco más, digamos que es 1,5 cm más o 2 centímetros más que un comic book de Estados Unidos, ¿vale? Aquellos que siempre ponéis el grito en el cielo cuando un álbum europeo no tiene el tamaño europeo, es más pequeño de lo que suelen ser, etcétera. Bueno, yo entiendo que hay que poner el grito en el cielo cuando originalmente el álbum es grande y al traerlo a España se empequeñece, ¿no? Se jibariza. Pero en este caso, este álbum ha sido creado a este tamaño con intenciones explícitas. Así que nada que objetar. Este tamaño es perfecto. Es que realmente no necesita más ni la obra ni el dibujo. No necesitan más tamaño. Tampoco esto consiste en burro grande ande o ande, ¿no? Es que se disfruta perfectamente el dibujo y todo. Los bocadillos con el texto, un tamaño correcto de letra. No necesita más. Y bueno, pues el objetivo de los autores era era que este cómic pudiera estar en cualquier librería, no solo en librerías especializadas de cómic. ¿Qué pasa en las librerías normales? Que el alto de balda que tienen está preparado para este tipo de álbum, no para álbumes más altos, ¿no? Pues eso, de tamaño europeo. Y al final te relegan los tomos a una esquina, ¿no? O por ahí a un montón. Así que para que tuviera relevancia y presencia en las librerías, pues tiene este tamaño un poco de novela gráfica y que es bastante manejable y puede gustar más o menos a todo el mundo. Por último, bueno, hablando de la edición, portadaza. Esto se vende solo. Es que mirad qué portada. O sea, yo veo esto en una librería sin saber nada de él y cuanto menos lo miro y lo abro. No sé si comprarlo, pero lo miro y lo abro porque es que esto... espacio, astronauta, bandera nazi. Se vende solo. Acierto. Bueno, por último, decir que son unas 130 páginas más, no sé si eran 14 o 15 páginas de extras, donde los autores, bueno, pues nos cuentan sus impresiones, se amplía información sobre los acontecimientos, hay fichas técnicas, pero todo esto no es contado con el típico extra de parrafadas, sino que es a modo también de cómic, intercalando párrafos con fotos dibujadas. Es decir, no tenemos fotos incrustadas, sino que son dibujos de Dani, ¿vale? Esto es muy interesante. Muy interesante porque no se hace farragoso. A mí me suele pasar que de los extras en los cómics me suelo leer 2 o 3 páginas, pero cuando la parrafada sigue y sigue y sigue, se me hace bola. ¿Por qué? Porque vengo de leer un cómic, no un libro. Entonces el ritmo de lectura es totalmente diferente, tiene que ser mucho más fluido. Cuando te encuentras 5 páginas ahí, ¡pum!, texto, te frena mucho y como que choca, ¿no? El contraste. Bueno, pues esto no pasa aquí.
Es muy acertado este tipo de extra, de verdad. Muy bonito, comicazo. Esperemos que Yermo siga apostando por el cómic nacional y por estos dos autores. Y bueno, para aquellos que, o aquellas que os ha llamado la atención, decir que esta primera edición voló, ¿vale? Se agotó más o menos, creo que durante la segunda o tercera semana de diciembre. Si encontráis el cómic en alguna librería o alguna tienda online, es porque, bueno, pues alguna unidad de las que reservaron, pues ha quedado sin vender. Pero no hay nada en distribuidora, ni en editorial, ni en nada, ¿vale? Me consta que Guillermo va a trabajar o está trabajando en una segunda edición. Así que tranquilos, echad un poco de paciencia, que todo llegará. A lo mejor no es durante enero, pero es en marzo, en abril. Seguro que está para el día del libro en abril, para las ferias de libros, que suele ser abril-mayo. Así que un poquito de paciencia. Y bueno, aquí me despido, que llevo ya un ratito grabando. Diciendo bueno, pues esto es un comicazo, lo leí justo a finales de diciembre, ya había hecho el vídeo del top 10 de 2022, no pudo entrar por esa razón, pero muy probablemente, que me quedo sin voz, muy probablemente esté en el top de 2023, ¿vale? Así que a comprarlo, a disfrutar, a apoyar el cómic español, los autores españoles, que se puede compaginar con obras extranjeras sin ningún problema y que está más que demostrado que como país somos capaces de producir cómic a un gran nivel, a una gran calidad. Me despido agradeciendo a Nacho, a Dani Peña, que no he tenido la oportunidad de conocerle, pero espero que ocurra pronto. Y bueno, pues a los que estáis al otro lado viendo el vídeo, espero que os haya gustado. Suscribíos, dale like, comentadme lo que sea. Y aquí me despido. Fin de la chapa. Muchas gracias. Hasta luego.